Muy bien, entonces hoy vamos a comenzar con el tema 5, que es temas avanzados en circuitos combinacionales. ¿Ok? Los temas que vamos a cubrir, ¿verdad? Los subtemas tratan bastante sobre mapas de Carnot, ¿verdad? Vamos a ver mapas de Carnot de dimensión reducida, con variables ingresadas y funciones mínimas y parcialmente especificadas. Y luego vamos a pasar a estudiar un dispositivo nuevo que se llaman multiplexores. Entonces vamos a aprender a hacer lógica combinacional utilizando multiplexores. Vamos a encontrar funciones lógicas, bueno, realizar funciones lógicas con multiplexores. Vamos a encontrar mapas de variable ingresada y funciones de n variables con multiplexores. Y finalmente vamos a ver árboles de multiplexación, ¿verdad? Entonces, gran parte de este tema se centra en otras, extensiones de los mapas de Carnot. Y la segunda parte habla principalmente de multiplexores y cómo utilizarlos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el 5.1, que es sobre mapas de una variable ingresada para funciones completamente especificadas, ¿ok? Entonces, la mejor forma, tal vez, de hablar de este tema es haciendo ejemplos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a, como dice el tema, ingresar una variable en el mapa. ¿Ok? ¿Por qué esto es útil? Bueno, vamos a ver que en el tema de multiplexación, ¿verdad? De los multiplexores, esto nos va a permitir simplificar, ¿verdad? O simplificar un poco el circuito, ¿verdad? Reducir componentes. Y por otro lado, cuando avancemos un poco más en el curso, vamos a notar que esas variables ingresadas no las vamos a ingresar nosotros, sino que ya van a aparecer de esa forma en el mapa. Digamos, a la hora de hacer el mapa, van a aparecer de manera intrínseca variables ingresadas y nosotros debemos saber cómo manejarlos, ¿verdad? Cómo realizar esos ejercicios. Pero tal vez la primera razón para utilizar mapas de variable ingresada es reducir la dimensión de los mapas. Y si nosotros teníamos, por ejemplo, en este ejemplo, 4 variables, ¿cómo hacer un mapa de 3 variables? Porque ya vimos en el tema anterior que cuando tenemos 5 variables se vuelve complicado manejarlo, y si tenemos 6 variables, los mapas de Carnot ya incluso llegan a ser 4 mapas de 4 variables, ¿verdad? Entonces, mientras más variables es más difícil hacer los mapas, y este tema llega a reducirnos esa dimensión en los mapas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ingresar la variable b, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es encontrar esas casillas donde hay adyacencias lógicas, o sea, donde está b y donde no está b, ¿ok? Entonces, la primera que vamos a encontrar es este implicante de acá. Vean que el min término 0 no está en b y el min término 4 sí. Y si nosotros, digamos, excluimos la variable b, noten que este implicante no está ni en A, ni en C, ni en D. Y por lo tanto, esto se va a convertir en la casilla 0 del mapa de dimensión reducida que vamos a construir. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? En este otro, estas dos casillas de nuevo siguen cumpliendo con la característica de que la mitad está en B y la otra mitad no. Y noten que esta se va a volver la casilla 1 porque está en el min término 0, 0, 1, ¿verdad? Y así vamos a continuar sucesivamente con las demás casillas. Esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, esta la 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces el primer paso es identificar cuáles pares de casillas se van a convertir en, digamos, en
en las nuevas casillas en el nuevo mapa. Ahora, vamos a ingresar B y hacer ese mapa de dimensión reducida. Siempre vamos a intentar mantener el orden de precedencia. Entonces vamos a crear un mapa de 3 variables en el orden A, C, D. ¿Ok? De esta manera. Y vamos a ir escribiendo en cada una de las casillas lo que se encuentra en estos implicantes. Entonces, noten que en el primer caso, nosotros tenemos tanto a B negado como a B. Entonces, en esta primera casilla, en la casilla 0, vamos a poner B negado o B. ¿Ok? En la casilla del 1 vamos a tener solamente B negado, ¿verdad? Porque tendríamos, si lo vemos tal vez explicado de otra manera, ¿verdad? Nosotros aquí en la casilla 1 vamos a tener B negado, ¿verdad? Y 1 o, ¿verdad? O B y 0. Y sabemos que B y 0 es 0 y B y 1 es simplemente B negado, ¿ok? Entonces, de ese razonamiento es pues que sale esto. Entonces, eso es B negado. Ahora, recordemos que una variable o esa misma variable negada siempre va a ser 1, ¿verdad? Entonces, eventualmente esto lo vamos a poder simplificar a poner solamente un 1 lógico acá. Como vamos a ver más adelante, eso puede resultar útil en algunas ocasiones, pero también en otras ocasiones puede resultar útil tener su versión como expandida, porque así me permite ver más fácil cuáles son las variables que yo aquí tengo. Y así vamos a continuar. Entonces, en el 2 tenemos B negado, en el 3 tenemos B, en el 4 tenemos B negado, en el 5 y en el 7 tenemos 0, y en el 6 tenemos un 1 o B negado o B. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente ingresar una variable. Ahora, dependiendo de la posición en el mapa, nosotros vamos a encontrar implicantes distintos. Y por eso vamos a ingresar también C para ver cómo sería en el caso de ingresar una variable que está en la posición de C aquí. Vean que las adyacencias van a estar entre la segunda y tercera columna, ¿verdad? Las columnas del centro y también entre las columnas de los extremos, la primera y la última. Entonces, respetando el orden de precedencia, vamos a poner A, B y D. Y para ingresarse, vamos a encontrar esos implicantes. Entonces, ¿dónde no está ni A, ni B, ni D? Bueno, está en la casilla 0 y 2. Estas dos conforman la casilla 0 del mapa de variable ingresada de C. ¿Dónde está la casilla 1? Donde se encuentre solamente D, ¿verdad? Porque es la menos significativa. Entonces, donde encontramos 0, 0, 1, ¿verdad? Es la casilla 1. Y eso lo vamos a encontrar en los min términos 1 y 3 de este mapa. Esta es la casilla 1. Y así vamos a continuar, ¿verdad? Luego aquí vamos a encontrar la 2, luego la 3, luego la 4 aquí abajo. Noten que es aquí abajo porque arriba sí está B. Entonces 4 es donde está la más significativa, pero las otras dos no. O sea, está A, pero no B y no D. Entonces es acá. La 5 es donde está A, no B y D. Entonces es estas de acá. Y así sucesivamente hasta encontrar las 8 casillas o los 8 implicantes. Y eso lo pasamos directamente pues a este mapa, en donde tendríamos entonces que la casilla 0 sería C negado o C. La casilla 1 es C negado. En la casilla 2 nosotros tenemos, en este caso solamente C negado. En la casilla 2 es C negado, sí. Y en la casilla 3 tenemos a C. En la 4 tenemos un 1 o un C negado o C. En la 5 tenemos 0. En la 6 tenemos un C y en la 7 un 0. Y así estaríamos pues nosotros armando pues las casillas o los mapas de dimensión reducida.
Ok, ahora, ambos son mapas pues de dimensión reducida, como les decía. Lo que pasa es que una fue ingresando la variable b y la otra ingresando la variable c. Ok, ahora, definamos aquí un par de conceptos importantes, ¿verdad? Un implicante en mapas de dimensión reducida, o sea, los conceptos de implicante, implicante primo e implicante esencial van a cambiar un poquito. Ahora, un implicante es un conjunto de 2 a la n casillas lógicamente marcadas. Hasta ahí vamos igual, pero ahora están marcadas con lo mismo. Antes eran marcadas con un 1, ahora pueden estar marcadas con un 1, una variable ingresada o esa variable ingresada negada. Un implicante primo mantiene la misma definición, es un implicante que no es un subconjunto de un implicante mayor o más grande. Y ahora un implicante esencial también cambia un poquito porque es un implicante primo que contiene al menos un 1 o una variable ingresada o esa variable ingresada negada que no está siendo contenida por ningún otro implicante primo. ¿Ok? Vean algo muy importante. ¿Por qué eso cambió? Vean que si yo solamente marcara unos en este mapa, digamos, estaríamos marcando solamente las casillas 0 y 4, ¿verdad? Pero vean que aquí nosotros tenemos otras variables, la variable normal y la variable negada. Si nosotros nos devolvemos al mapa original, todas estas variables y variables negadas son unos en este mapa. Si yo no marco estas casillas, ¿verdad? Si yo no las agrupo como implicantes o no las contemplo como implicantes esenciales, estamos dejando por fuera unos de la función, ¿ok? Entonces, por eso es que no solamente vamos a marcar unos acá, sino si encontramos una variable negada o una variable ingresada sin negar, tenemos que contemplarlas, ¿verdad? En los implicantes y también en los implicantes esenciales para no dejar unos por fuera. ¿Ok? Entonces, en este mismo mapa que tenemos acá, en los mismos que hicimos anteriormente, podemos intentar encontrar implicantes. Y entonces, lo que vamos a hacer acá es marcar implicantes. Entonces, implicantes primos. En B, ¿verdad? En la variable B vamos a buscar implicantes, ¿verdad? Casillas marcadas con lo mismo. Entonces podemos comenzar con este de acá, porque vean que tenemos B negado y están en un par de casillas lógicamente adyacentes. Entonces este implicante primo va a ser B negado, A negado y C negado. ¿Ok? A la variable D no la ponemos porque la mitad está en D y la mitad no. Luego también podríamos encontrar estas 4 esquinas que son las B's negadas y entonces serían, ese implicante sería B negado y D negado, ¿cierto? Luego tenemos esta que no podemos agrupar con nada porque ven que lo que tienen a la par son B's negadas en lugar de solamente la B. Entonces esta resulta ser A negado, B, C y D. Y luego también podemos encontrar un par de implicantes más. Tenemos que agrupar esta B de acá y esta otra B. Esta B la podemos agrupar junto con la B negada, porque esto, si ustedes recuerdan, es solamente un 1. Entonces, este 1, esta casilla va a ser, nos deshacemos de la variable B, porque ven que aquí la adyacencia lógica, la mitad está en B y la mitad está en B negada. Entonces, esta va a ser A negado, C negado, D negado. Y para este último implicante de acá, nosotros tenemos que va a ser AC y D negado, ¿ok? Y esos serían, digamos, los implicantes primos de acá. Ahora pasamos a encontrar los de C ingresada y van a resultar parecidos, en este caso un poco tal vez más simples. Vean que el primero que podemos encontrar es parecido al anterior con C negado y este va a ser el implicante C negado,
A negado y B negado, ¿verdad? Luego vamos a encontrar este que es más grande. Vean que aquí hay adyacencia lógica en C y en A. Por lo tanto, ese implicante se convierte solamente en B negado, D negado. Luego podríamos, igual que la vez pasada, agrupar esa solita, que sería A negado, B, C y D. Luego podemos encontrar este par de esquinas, que serían, sería entonces C negado, A negado, D negado. Y por último, tenemos este par de Cs, ¿verdad? Que entonces serían A, C y D negado, ¿ok? Y yo creo que pues esos son. Ahora, ¿cuáles de estos son implicantes esenciales? Son implicantes esenciales. En el caso de B ingresada va a ser B, ¿verdad? Este azul, el primero sí es esencial por esta B que tenemos acá. El naranja también por este par de Bs negadas. En el caso del verde claramente también, porque es el único que cubre esa B. En el morado también por esa B. Y en el mostaza pues también es esencial. No queda de otra por esta B. Y eso también ocurre en C ingresada. En C ingresada todos resultan ser esenciales. Ahora si escribimos esto, ¿verdad? Si escribimos pues la función mínima, va a ser esta que está acá, va a ser simplemente todos los implicantes esenciales y en este caso también es una función única, mínima y única, porque no están incluyendo implicantes primos, solamente los implicantes esenciales como tal. ¿Ok? Ahora, deben aparecer los mismos implicantes esenciales sin importar cuál mapa estemos trabajando o cuál variable hayamos ingresado. Deben encontrarse los mismos implicantes esenciales en B ingresada, en C ingresada e incluso en el mapa original. Entonces, sin importar cuál variable ingresemos o no ingresemos, ¿verdad? Los implicantes esenciales deberían ser los mismos. Ahora hagamos, para cerrar la clase de hoy, un último ejemplo que sería para cubrir el tema de la función mínima de funciones parcialmente especificadas. Básicamente es lo mismo, pero con condiciones no importa, y vamos a ingresar L en este caso. Supongamos que tenemos estos unos, entonces vamos a ingresar a L. Noten que para ingresar L ya sabemos dónde es que están las casillas. Bueno, y tenemos esas condiciones, no importa. Vamos a respetar el orden de precedencia, que sería K, M y N, ¿ok? Y entonces ahora sí empezamos a encontrar cuáles van a ser las nuevas casillas, ¿verdad? En este caso, este va a ser 0, que va a tener solamente L negado, el 1 va a tener un 0, el 2 va a tener, ¿qué va a tener el 2? Va a tener L negado, vamos a ver, X, L negado o L, ¿ok? Hay que poner esa X. Luego en el 3 vamos a tener solo L negado. En K vamos a tener solamente un 1, ¿verdad? O vamos a tener L negado o L. En el 5 tenemos un 0. En el 6 tenemos X, solamente una X, o la podemos escribir también como XL negado o XL. Y por último, en el 7 vamos a tener L negado o XL, ¿verdad? Y a partir de aquí, lo que podemos proceder es entonces a encontrar, pues, implicantes primos. Implicantes primos. Ahora, yo les decía que en este caso particular es útil mantener las versiones expandidas de estas expresiones con L negado o L, ¿verdad? En lugar de poner un 1. Eso resulta útil porque a la hora de encontrar implicantes, para mí es más fácil ver que yo pueda hacer un implicante de L negado aquí, ¿verdad? Porque si yo solamente tengo un 1, tal vez yo no veo tan claramente que yo ahí tengo tanto una L negada como una L.
Entonces, mi consejo en particular es no las simplifiquen para poder encontrar implicantes, porque si no puede haber un poco de confusión quizás. Pero de todas formas, recuerden, esto es un 1 y este que tenemos acá es simplemente una X. Ahora, es muy importante. Ahora, si nosotros hubiéramos escrito solamente esta X aquí, vean que esa X puede tomar varios valores. Ya no es solamente 0 o 1. Yo podría hacer, por ejemplo, yo podría hacer esta de aquí un 1 y esto de aquí un 0. Y entonces yo estaría encontrando la variable ingresada negada. O yo podría hacer esta un 0 y esta un 1, ¿verdad? Y entonces esa X tomaría el valor de mi variable ingresada, ¿ok? Entonces, si nos topamos una X en mapas de variable ingresadas, pueden valer 0, 1, esa variable ingresada o esa variable ingresada negada, ¿ok? Muy importante. Ahora encontremos implicantes primos. Vean que aquí podemos encontrar esta L negada, ¿verdad? Con estas 4 casillas. Esto nos permite, digamos, al tener esto expandido, ¿verdad? Y no tomar estas X como 0 o 1 desde acá, ¿verdad? Yo prefiero que se las lleven hasta el puro final, porque si yo las asumo como 0 o las asumo como un 1 desde el inicio, puede que yo no encuentre algunos implicantes que podrían ser más grandes. Entonces, lo mejor es llevar esas X hasta el final. Y en este caso, logramos encontrar ese pantalón verde de implicante que sería entonces, por ejemplo, L negado M, ¿verdad? Luego tenemos ese anaranjado que sería N negado L, ¿verdad? Perdón, L negado N negado, sí. Luego tenemos estos dos de acá. Vean que estos podemos tomarlos como un 1, ¿verdad? Ambas casillas. Y entonces serían las casillas K, bueno, el implicante K N negado. Luego tenemos este mostaza de acá. Si hacemos todas las condiciones, no importa, un 1. En ese caso nosotros tendríamos el implicante M N negado, ¿verdad? Y finalmente, si nosotros quisiéramos incluir esta X, ¿verdad? Hacerla un 1, podríamos encontrar este implicante adicional. Sin embargo, nosotros también la podemos tomar como 0 y ahorrarnos un término, ¿verdad? Digamos que la tomamos en cuenta. Esa sería la casilla, el implicante K y M, ¿verdad? Ahora, ese es esencial, el verde es esencial. El naranja también es esencial, el azul también, el mostaza también y el morado no. El morado no porque estamos, o sea, esta L negada ya está incluida por el verde y el resto de lo que encierra son condiciones no importa. Si yo hago un implicante solo para encerrar una condición no importa, no me lo hace esencial, ¿ok? Los implicantes esenciales tienen que encerrar un 1, la variable ingresada o la variable ingresada negada. Esta condición no importa, nosotros pudimos haber decidido tomarla como un 0 y entonces nos quedaría esta función de acá, ¿verdad? Una función más simple, que sería básicamente con los 4 implicantes esenciales que ahí tenemos. Y con eso terminamos el tema 5.2, ¿ok?